Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que anden muy, muy bien. Hoy quería mostrarles mi nuevo ebook. Esta vez será de entrega gratuita. Habla de el buen trato infantil. ¿Qué contiene este ebook? Que ya mismo lo pongo a compartir aquí. Lo pueden encontrar en la bio de mi perfil de Instagram, que es abogando por la paz. Allí pueden encontrar el link que los va a llevar a mi página web, donde tienen para descargar este ebook maravilloso. ¿Por qué maravilloso? Porque lo hice con muchísimo cariño para el sexto Congreso de Crianza Respetuosa y Educación Emocional, organizado por dos grandes personas, Daniela Ramos y Flavia Nieto. Dani es de Nacemos Espirituales y Flavia es de Flavia Nieto Crianza. Este congreso que ya se ha desarrollado hace dos semanas, creo, dos fines de semana atrás, en septiembre, trajo grandes expositores y mi pequeño aporte a esta causa tan importante que es el de la crianza respetuosa y la educación emocional, mi pequeño aporte fue este ebook, donde principalmente voy a hablar y estoy hablando de la normativa que comprende o que enumera los distintos derechos de las infancias a no ser maltratados. Es fuerte, es un tema que es muy, muy importante de trabajar, de visibilizar. Y bueno, este es mi pequeño granito de arena. Espero que lo puedan disfrutar, lo pueden descargar de manera libre. Rápidamente les voy a ir haciendo como un recorrido. Tiki tiki, ellas son las organizadoras, Dani y Flavia. ¿Y cuál es la primer normativa que habla sobre esta protección? Es internacional y ha sido firmada por la mayoría de los países del mundo y es la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Sí? Aquí está bien resumida, pero ¿cuál es fundamental? ¿Cuáles son los derechos claves, mejor dicho? Identidad, salud, educación, protección contra toda forma de violencia, jugar es un derecho fundamental, participar. ¿Participar de qué? En la familia, de las decisiones. Esto antiguo que antes veíamos en nuestras familias de la mesa de los grandes y la mesa de los chicos, por ejemplo, donde no podíamos hablar de temas de grandes, bueno, está cambiando un poquito y estamos atravesando un momento bisagra, un nuevo paradigma de mayor atención y respeto a nuestros niños, a nuestras niñas y adolescentes, porque comprende a las convenciones, las leyes nacionales e internacionales, protegen a la infancia y a la adolescencia. Los principios fundamentales de esta convención de los derechos del niño, ahí voy a agrandar un poquito, y están aquí. No discriminación, interés superior del niño, un temón. Interés superior del niño es para otro video, para trabajarlo en profundidad. Derecho a la vida, a la supervivencia, el desarrollo. Derecho a ser escuchado y a que su opinión sea tenida en cuenta. Esto es más o menos lo que les comentaba recién. Y a nivel nacional, esto es a nivel internacional, ¿sí? A nivel nacional, estamos hablando yo estoy en Argentina, este hermoso, hermoso y bello país que tuvo un cambio en su Código Civil en el año 2015, si no mal no recuerdo, y tiene unos artículos bien específicos para esta protección de los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Capacidad progresiva es uno. ¿Qué significa? Este artículo reconoce que niñas, niñas y adolescentes van adquiriendo mayor autonomía a medida que crecen.
y que deben ser escuchados en las decisiones que los afecten. Acá, por ejemplo, se puede ver una aplicación muy importante en los juicios de familia, por ejemplo, tienen ese derecho los niños, las niñas y los adolescentes a ser escuchados por el juez, por ejemplo, cuando se habla de alguna modificación en un régimen de visitas, por ejemplo. Ese es un buen ejemplo para esta capacidad progresiva. Luego, interés superior del niño, en dos artículos lo menciona el Código Civil y es el principio rector que debe guiar toda decisión judicial, familiar y social. Por sobre todas las cosas, por sobre toda discusión, quien tiene que tomar la decisión debe procurar la protección máxima y el interés superior del niño. Bien, derecho a ser oído, esto ya también ya lo he manifestado recién. Y este último habla de la responsabilidad parental. Establece deberes y obligaciones de mamá y papá para garantizar cuidado, educación, salud y protección. Esto en general es el margen de protección en el Código Civil de la Nación Argentina. ¿Sí? Estos derechos que voy mencionando cada vez se van, ¿sí?, extendiendo y lo más importante es su aplicación y que se respeten estos derechos. Los adultos somos los responsables de hacer que estos derechos se cumplan. Y cuando digo adultos, me refiero a papá, mamá, familiares, docentes, médicos, toda persona que tenga un contacto con estas infancias y adolescencias. Ley nacional, ¿sí? Ya hay una ley más allá del Código Civil, que es una forma de protección también de estos derechos. Vamos a ser más específicos ahora. Está la ley 26.061, es la ley nacional, que es, bueno, una norma que rige los derechos más importantes de la minoridad. Antes se decía de los niños, de las niñas y los adolescentes, reconoce sus derechos como sujetos y no como objetos de tutela. Y aquí se crea esto es lo importante para ya ir teniendo en cuenta, se crea un organismo que es la CENAF, ¿sí? La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que existe a nivel nacional y también en cada provincia. Y a su vez, cada provincia tiene su propia legislación en protección de estos derechos, ¿sí? Siempre vemos de mayor a menor, ¿sí? Convención internacional, Código Civil, leyes nacionales y leyes provinciales. A lo que iba, a lo que yo vine, es principalmente para comentarles un concepto bien básico de lo que sería o lo que se entiende por maltrato infantil. Es toda forma de violencia, atentos, acción u omisión que afecta a la dignidad, a la integridad física, emocional, psicológica de un niño, de una niña, y que lo vulneren sus derechos fundamentales. ¿Sí? No se limita solamente a los golpes, al daño visible, sino también a la protección de la psique, ¿sí? Al aspecto emocional, psicológico, integralmente se observa el respeto a los derechos de estas personas en crecimiento. Y aquí voy a mi experiencia laboral. Como algunos ya deben saber, bueno, hace más de 10 años que trabajo con cuestiones de violencia familiar, de género, abusos, que está todo dentro del gran campo de la interfamiliaridad o interdisciplinariedad, mejor dicho. Y bueno, con el tiempo he observado diversas historias muy difíciles a nivel familiar donde obviamente los principales afectados son los niños, las niñas y los adolescentes. Más allá de que sean dañados en particular, sino que muchas veces son testigos de gravísimos hechos de violencia. Y eso perjudica obviamente a su crecimiento, a su autoestima y a estos adultos que van a ser en el futuro.
También he sido testigo, esto quería comentarles, de cómo van creciendo estos niños que viven en familias donde la violencia familiar es como la regla y cómo es su desempeño en el colegio, cómo se llevan con otros niños, cómo se van convirtiendo en personas agresivas. Por eso es la importancia de proteger al máximo estas infancias que sean libres de todas violencias, todas las violencias. Y cuando hablo de violencias, hablo de los distintos tipos de violencias, ya que justito viene aquí cómo se puede expresar, ¿sí? Este maltrato. Hablamos del físico, que es el más conocido, es el que surge a simple vista, cuando, bueno, se le inflige dolor, daño corporal, golpes a estas personitas. El psicológico y emocional, que es cuando se los humilla, se los amenaza, se los ridiculiza, por ejemplo. La negligencia es una forma de maltrato infantil, que es cuando no se satisfacen las necesidades básicas de estas niños y niñas. Y obviamente el abuso sexual, cuando estos niños, cuando estas niñas son utilizados para satisfacer deseos sexuales de un adulto u otro menor. Estos en general son los distintos tipos o las distintas formas en las que se manifiesta el maltrato infantil. Aquí esto hago en este ebook una diferenciación entre maltrato y buen trato en la vida cotidiana para que puedan ir identificando los comportamientos propios. Y, por supuesto, hay siempre esta jerarquización, digamos, de los daños o de las violencias, que es como el iceberg, que esto está lo explico con mucha claridad en mi otro ebook, Vencer el Miedo. Podemos empezar a observar estas formas sutiles, ¿sí? De maltrato infantil. Puede empezar por no escuchar, por ridiculizar, pasamos a los golpes y así van en escala hasta casos extremos que seguramente en mi trabajo aquí en las redes de difusión, ¿sí? De mi conocimiento y de mi experiencia, voy a ir compartiendo casos reales y muy lamentables, pero que es necesario visibilizar para tomar conciencia. En este ebook también lo que hago, que para mí es muy importante en cada actividad que realizo o en cada taller que doy, es hacer una actividad de reflexión, ¿sí? Para que uno pueda escribir lo que uno siente, lo que uno piensa, lo que uno cree. En este caso, lo que pido simplemente es reflexionar sobre mi propia infancia y mi presente. Y ahí van unas preguntitas disparadoras para que puedan, digo, expresarse y reflexionar un poquitín. Upa. Y se vienen esos temitas también profundos, que es las heridas invisibles. Estos padecimientos que van sufriendo los niños muchas veces desde el nacimiento, cómo van marcando y cómo van dejando esa huella, yo digo en el alma, en la personalidad, en la mente, en todos los aspectos de la persona, cómo van dejando esa huella y cómo nos convertimos en adultos rotos y cómo podemos observar en la sociedad en la cual vivimos, donde la violencia está en todas partes. Heridas invisibles. Y acá hablamos un poquito de los indicadores de violencia. Indicadores físicos, emocionales, psicológicos. Esto cómo nos podemos ir dando cuenta si alguien de nuestro entorno, ¿sí? Aquí está enfocado más que nada en la infancia, pero sirve, por supuesto, para detectar la violencia en las personas en general, los adultos también. ¿Cómo podemos darnos cuenta específicamente en los niños, por ejemplo, cuando tienen miedo excesivo a figuras adultas, cuando hay un comportamiento regresivo, es decir, mojan la cama, hablan como bebés, cuando ya tienen edad para hablar un poquito más fluido?
cuando hay agresividad injustificada, cuando hay retraimiento externo, bajo rendimiento escolar, bueno, ausentismo frecuente. Esto es para que estemos atentos por ahí los docentes, en los coles, en los colegios, en las escuelas, también para estar despiertos porque más allá de este derecho que tienen las infancias, los adultos tenemos deberes y específicamente aquellos profesionales que tienen contacto con los niños, las niñas y los adolescentes. Se me viene a la mente el caso de Lucio Dupuy, que es uno de los últimos y más resonantes de Argentina, donde aquí la responsabilidad, por supuesto, la principal es de las dos asesinas, pero hay una cadena de falta de cumplimiento de los deberes de funcionario público o de humanidad, básicamente, por parte de los médicos, de los docentes, vecinos, etcétera, que no estuvieron a la altura de detectar y de denunciar las violencias que sufría ese niño. Consecuencias de la violencia familiar. En el último ítem allí hablo de, más que nada, en la infancia, ¿sí? Me encanta cómo fue quedando mi librito, mi pequeño ebook. Consecuencias: ansiedad, miedo, tristeza. Esto hablamos de la infancia, ¿sí? El aumento del riesgo de trastornos de salud mental en la adultez, dificultad en vincularse. Bueno, aquí está bien especificado algunas consecuencias, por supuesto. Estamos transitando un cambio de paradigma sobre muchos temas, principalmente el de las crianzas. Considero que esta nueva forma de trato, de abordaje de las infancias, esta nueva forma de educación, es una semilla para la evolución humana, donde el respeto, el amor, la empatía sean moneda corrientes en todos los ámbitos de la vida. Es un deseo. Y aquí les comparto un breve concepto que lo pude extraer de el libro que hicieron las chicas, Educar desde la conexión. Está en formato físico y en ebook también. Para el que le interese, imperdible el libro. Por ahí lo tengo. Hermoso. Le encuentran a Dani, por ejemplo, en Nacemos Espirituales y a Flavia en Flavia Nieto Crianzas. Esto en Instagram. El concepto, quiero leerles uno de los conceptos que pude extraer que me parece muy claro. La crianza consciente no busca padres, ni madres, ni niños perfectos, sino personas capaces de aprender, de volver a intentar, de ser resilientes, de reconocer errores y reparar cuando sea necesario pidiendo disculpas. Se trata de ser coherentes con el mundo emocional propio y el de los demás, siendo empáticos y respetuosos. De ninguna manera persigue perfección ni un hogar donde siempre haya hadas madrinas y arcoíris, sino que se busca conciencia y sobre todo aceptación a los procesos. Entonces, y ya cerrando este recorrido, este pequeño viajecito a por mi ebook, ¿sí? Quería cerrar más que nada hablando un poquito de la necesidad de revisar la propia infancia, de no juzgar a nuestros padres porque hicieron lo que pudieron, lo mejor, lo peor. Ya el tiempo no lo podemos volver atrás, pero sí tenemos la posibilidad desde este presente acompañar a nuestras infancias y, ¿por qué no, si es posible, recuperar o sanar? No quiero sonar tan New Age, pero sanar nuestra propia infancia. Esta es la invitación que le hago desde este espacio y, por supuesto, seguimos en contacto. Hasta la próxima. Chau, chau.